Hola César, mi abuelita, que en paz descanse, cuando vivía en el campo, en el sector de Gorbea, con sus dos hijos pequeños, mi madre y mi tío, le sucedían varias cosas, pero ella no tenía miedo. Mi abuelita caminaba mucho porque no había locomoción en esos sectores, vendiendo sus tejidos. Un día se hizo de noche y aún no llegaba a casa. De pronto, por el sendero se le acercó un caballero alto, de negro y con sombrero, y no se le veía bien la cara. Ella pensó que algún familiar del fondo cercano llegó de visita y que nadie lo fue a encontrar. Parece que el caballero se había distinguido. Mi abuela le saludó y él no contestó. Trató de preguntar algo más y terminó la frase con la palabra señor. Nota el detalle ahí, César. Sí. Con la palabra señor. Por Dios, señor, ¿qué anda haciendo? O algo así. Ajá. Y hasta ahí nomás llegó la compañía. Mi abuela quedó sola y el desconocido desapareció, dejando olor a azufre en el ambiente. Estamos hablando de una historia clásica del campo chileno, po. Sí, pero no por eso. Pero aquí con nombre y apellido. Sí, señor. Sí. Uy, En el fondo, por nuestro señor que está haciendo aquí. claro. ¿Ah? Así que hasta ahí nomás llegó. A ver, César, escuché el programa, que no me pierdo, y la historia de la mujer con la guagua que le mandé y usted leyó. Se supone que es real ese relato, y el auditor que contó su experiencia, que escuché por años por la radiominería. No sé si mostramos este corte, César Peña. A ver. Si no, tú te vas a acordar mejor que yo. Sí, a ver, dale. Mejoré un poco la historia conservando su espíritu. No obstante, le mandaré el audio original más rato para que lo escuche de primera mano. Y otro audio más que también es interesante. Tengan en cuenta que son audios antiguos, pero las historias son interesantes. Veamos. Mira, a la gente le gusta esa onda vintage. No, claro, po. A todos nos gusta. Y nos manda... Bueno, son tiempos de crisis, obviamente que nos refugiamos en el pasado, po, que es lo único seguro. Lo que hemos hablado muchas veces, pues, tocayo. Buscamos algo en qué creer, o busca las personas algo en qué creer también. Así es. Y ahí te mandé dos audios, sí. Uno de 7,3 y otro de 4,28. Si ya lo hemos mostrado, está descargando Napster acá. Sacamos de inmediato. Ya toca, tú me dices cuándo le damos. Démosle nomás. Ya, vamos. Estoy enchegado. Vamos para allá. ¿Aló? Hola, ¿con quién hablo? Con Charlie. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿De dónde llamas, Charlie? De Providencia. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ve? Estuvo emocionando este especial de Halloween de hoy día. Muy bueno tu especial. Excelente. ¿Y qué nos tienes? ¿Algún comentario? ¿Alguna historia corta? Mira, una historia, más o menos una vivencia mía, que pasó hace muchos años atrás, y que me quedo siempre dando vueltas en la cabeza. Un tiempo cuando yo trabajé de camionero, nosotros hacíamos viajes al norte. Y una vez íbamos viajando en la carretera. Y había Camanchaca, tipo películas y todas estas otras películas, la voz Camanchaca. Cuando de repente vamos en una curva, cerca de llegando a Iquique, en Antofagasta y Iquique. Vamos en una curva y no hicieron leo a una mujer. Bueno, nosotros quedamos en una... fíjate, nadie está en la carretera, puro desierto. Y el chofer que iba conmigo, mi compadre, paró. Más allá, miramos por el espejo y la mujer corrió hacia nosotros, abrimos la puerta, subió y andaba con una guaguita y bien desabrigado. Y olvídate, le preguntamos qué andaba haciendo y todo eso. No, dijo, no, es que había de agua y venía caminando de una parte de un pueblo y quería ir a su casa. Pero si la podíamos ir a dejar, claro, le dijimos, nosotros la vamos a dejar. Partimos,
anduvimos como 1 kilómetro y nos hizo entrar por un camino hacia un pueblo de estos tipos pueblos salitreros. No sé si tú los conoces. Esos pueblos fantasmas de antiguos campamentos mineros, ¿no? Claro, tipo salitreros. Y llegamos... No, ninguno, ¿no? ¿Ah? Ya, tipo, Santiago Helmer. Y llegamos y nos dijo, déjenme aquí nomás. A todo esto mi jefe, el chofer que iba conmigo, le pasó una tipo chaleco, chaqueta, porque hacía frío. Así que le pasamos eso y se cubrió y déjenme aquí nomás. Y había una luz lejana, habían hartas casas de madera y todo eso, todo. Y había una luz lejana y dijo, allá vivo yo, ¿dónde está la luz? Allá vivo yo. Bueno, nos fuimos nosotros. Llegamos a nuestro destino, después de vuelta, cuando veníamos de vuelta a Santiago, mi amigo se acordó y dijo, pucha, ¿por qué no pasamos a ver a esta niña como está y pasar a buscar mi chaqueta? Claro, le dije yo, pasamos. ¿Sabes qué pasamos? Llegamos a la misma parte, pero de día. Llegamos, padre, y era un pueblo, no sé si don Juan Carlos lo conocerá, Santiago Hamilton se llama. Santiago Hamilton, antes de llegar a Iquique. Pueblo fantasma ya. ¿Cierto? Sí. Y llegamos a la misma parte, compadre, donde estaba la casa. No había nadie. ¿Ya? Muerto total. Y empezamos a golpear todas las casas, porque alguien tendría que haber habido. No podíamos haber estado tan mal. ¡Qué genial! ¿Ah? ¡Qué genial, te digo! Y empezamos a golpear y no salía nadie, no había nadie en el pueblo. Olvídate, me empezó a dar un terror a mí porque... ¿Qué onda? Cuando de repente golpeamos una casa, esto es increíble. Golpeamos una casa y salió una abuelita. Bueno, nos preguntó qué queríamos. Le contamos que anoche habíamos pasado, unas noches atrás habíamos traído una niña a la casa de tal casa. Y que necesitábamos verla porque en realidad le habíamos dejado una prenda y necesitábamos recuperar y saber cómo estaba. Y nos preguntó cómo era, le dijimos cómo era, todo andaba con una guaguita y todo. Y sabéis que increíblemente la abuelita, ¿sabes lo que nos dijo? Nos dijo, mire, en realidad esa niña es de acá, le dijo, nos dijo. Pero esa niña murió hace 20 años. Olvídate, yo quedamos, pero para adentro, compadre, para adentro. O sea, viajaste con un fantasma. Oye, pero increíble. Y nosotros no le creíamos. Y nos dijo, miren, la voy a llevar a donde está enterrada. Y nos llevó a un cementerio, pero como 3 kilómetros de ahí. Y en realidad, ahí estaba el niño, enterrado. ¿Oí la chaqueta? Nunca más la encontramos. Ni quisieron encontrarla, ¿no? Olvídate, nunca más. Y nos contó esta misma abuelita que esta niña murió en la carretera, atropellada por un camión, con su guagua. Ahí está un poco la explicación de por qué entonces en la carretera y por qué viajaron en un camión, ¿no? Nos dijo que no era primera vez que venían a Oscata, compadre. Ah, ya. Sí, olvídate, y esto pasó hace, yo te digo, unos 6 años atrás, 7 años atrás, es lo que te estoy contando. Y nunca, siempre me quedó en la mente hasta ahora. Olvídate, sí, pero... Bueno, ahora te hicimos revivir aquel viaje. Oye, pero es increíble, ¿sabes? Que es como una persona real que estuvo al lado tuyo, estuvo hablando contigo y después encontrar que no estaba viva, no sé, compadre. Está como para pensar, ¿eh? El compadre que dijo que no creía y todo eso, yo tampoco de repente no creo que esté, pero son cosas que no tienen explicaciones. Entonces, no sé, algo tiene que haber. Estamos un abrazo grande, ¿eh? Luego. Cuídate, nos vemos. Gracias. No creo en brujo, caray, pero que los hay. Yes. ¿Ah? Yes. Y ahí está la cosa de la rubia de Kennedy, pues bueno. También, de alguna manera, por supuesto. Y además se habla de que por aquí hay, o sea, camino a Santiago,
hay una curva que le llaman la curva de la viuda, donde se producen muchos accidentes, y extrañamente siempre, cuando es ahí el momento de reunir, qué sé yo, la ropa que se ha desordenado, siempre aparece una prenda negra que no pertenece a ninguna mujer de las que va viajando en el automóvil. La curva de la viuda, ¿la conocen mucho? No. Camioneros. Se cayó la viuda. Están penando. Qué recuerdos, ¿ah? Sí, oye, y es loco porque es una historia que más de alguna vez la hemos escuchado, pero oírla, entre comillas, de la primera fuente, en un audio ya absolutamente clásico, se podría decir, de verdad que es... No, o sea, es el tesoro Sí, que nos envió nuestro amigo. Sí, oye. ¿Reconoces quién era el bandejero ahí de Chávez? Aunque no lo creas. creas, Él ahí en el estudio. Don Juan Carlos Gil. Mira, Sí. hay mucha gente... De hecho, yo un no lo audio escuché realmente- nunca, te lo reconozco. De verdad que un audio Pero hay mucha realmente gente que histórico. recuerda con nostalgia a la bailona. Sí, es increíble que han pasado ya, no sé, creo más de 20 años que ya no se emite, o algo más o menos, Claro. más o menos 20 años, y se sigue recordando. Lo que sí te puedo decir que, o sea, yo tuve noticias de la existencia de la bailona Sí, cuando mi querido amigo Rodrigo Fuenzalía ¿verdad? Pues, salió en un programa Omni claro. diciendo que, bueno, él tenía una sección, porque tú sabes que Rodrigo es vampiro cuando envejece. Sí, igual. Sí, ¿Te has dado cuenta, no? verdad, tienes razón. Entonces, bueno, él estaba en la bailona y efectivamente se empezaron a ver algunos ovnis hacia la cordillera, De hecho, creo cosa que, hasta ojo, fueron al techo de la radio, algo así, creo que es la fueron al historia. techo de la radio. Sí, a ese nivel. Fue una transmisión notable esa, casi dio la guerra de los mundos. En todo caso. Oye, a todo esto había otro audio anexo. Sí, lo tenemos ahí. Veamos si es la versión de nuestro amigo, veamos si sigue el audio, Vamos a ver. si es otro de la bailona, démosle. Aquí vamos. Fernando Esquivel tiene una historia Otro la vez. que también es parte de la vida real. Sí. Esto Vamos. aconteció en algún espacio, en algún ciclo de esto que por lo menos los seres humanos lo conocemos como tiempo. Fernando, esta historia o este hecho real me lo contó en el radio taxi el móvil 53 Arnoldo Zúñiga, que por lo menos en este país ya no está. Estuvo por corto periodo en las filas del radio taxi. Manejaba uno de mis autos. De regreso del aeropuerto, toma el camino de Vespucio hacia Las Condes. 3 de la mañana, invierno, lluvia. Acercándose a la pirámide, un joven de aproximadamente 20 años hace parar al taxi manejado por el móvil 53. Le dice que desea ir a Las Condes, a la calle Hermanos Cabot, pero que no cuenta con dinero. Que sí, una vez llegada a la casa, él le pasa una tarjeta de su padre para que vaya a cobrar su servicio al día siguiente. Y le deja la tarjeta y su reloj. El joven ingresa a la casa y el móvil se retira confiado de ir a cobrar su plata al día siguiente. Esto lo informa a la sala de operaciones del radiotaxi. Da la dirección exacta y se va. Al día siguiente,
6 de la tarde va a cobrar su dinero. ¿Ya? Sale un señor de edad, le dice: señor, vengo a cobrar el servicio que hice a un joven de aproximadamente 20 años, delgado, rubio, y que vestía camisa blanca y jeans. Este joven me dio esta tarjeta y me dejó su reloj, el cual yo lo tengo acá, y se lo paso una vez pagado mi servicio. El señor era el padre de este joven, que hacía 10 años había muerto en un accidente automovilístico en una quebrada de la pirámide. El auto se incendió y el cuerpo de él jamás fue encontrado. La fecha de este servicio que hizo al Noble Zúñiga era la fecha de un aniversario más de su muerte. Wow. Notable los audios. Sí. Sí. Bueno, de hecho, agradecimiento a mi amigo Galindo Ponce, que envió estos cortes. Si tenéis más, mándalos nomás, no hay problema. Y bueno, sí, efectivamente, ¿sabes lo que me llama la atención, César Peña? Ajá, sí. Que ya estamos haciendo nostalgia de los años 90. Ah, claro. Los 90 ya son nostalgia. Sí, sí, sí. Como si estuviésemos hablando hace miles de años. O sea, Como si estamos estuviésemos hablando desenterrando dinosaurios. hace 30 años, pues. Sí, pues. Mira, ¿eh? En promedio 30 años. Así es. Bueno, vaya un homenaje Sí, al desaparecido Martín Chávez. sí. Totalmente. Mira, me mandaron un pequeño... Mira, te voy a leer textual mejor. Dale. El amigo Rubén Sangüesa Cortés de Estación Central me dice: te envío con el tema de La Llorona. Ya, a ver. O sea, si hay un audio real de La Llorona o algo así, vale la pena. Tíralo nomás, a ver. Para un segundito, César Peña. Ajá. Sí. ¿Te digo algo? A ver. Yo certifico que eso es igual a lo que escuché en junio Ujú. del 2019 en las afueras del Cementerio General. Tú, recuerdo, de hecho, a ver, me estaba acordando también de esa misma alusión. Tú me mandaste tú grabaste eso, me acuerdo. Yo creo que más de una vez lo mostramos al aire. Sí. De hecho... Gracias a Rubencito por enviarnos el video primero que todo. Sí, pues lógico. Y me quedo absolutamente con el llanto que acabamos de escuchar. Porque, como te reitero, es lo que yo escuché durante un mes y medio en la esquina, ya sea por dentro o por fuera, Sí. del cementerio, en la esquina de calle Sañartu con San José. De hecho, para los auditores nuevos que nos oyen, yo voy a rememorar un poquito lo que pasó. A mí un guardia del cementerio general me mandó a llamar porque estaba muy asustado. Sí, lo recuerdo. En el patio disidente del cementerio general durante más de un mes y medio se sintieron unos lamentos de este tenor que eran tan fuertes, tan notorios, tan ostensibles, que de hecho tanto los guardias del Instituto Nacional del Cáncer, que queda enfrente, como del Hospital San José, se comunicaron con sus pares del cementerio general, preguntando, pidiendo confirmación si es que no había alguna mujer que se hubiese quedado encerrada dentro del cementerio. Así fue. ¿Qué creo yo en lo personal? El concepto cultural de La Llorona, sáquenselo de la cabeza. Lo que acabamos de escuchar y lo que yo escuché son almas
de hombres o mujeres, da lo mismo, sufrientes a un nivel ya máximo. Generalmente o porque hicieron un pacto con la deidad equivocada, o ya sea porque murieron en circunstancias demasiado desgraciadas o dejaron demasiado acá emocionalmente por resolver. Eso es lo que yo creo que se le llama a la Llorona. No es una mujer que perdió a su hijo, no. Es toda alma, y por eso es que en el fondo es una figura universal. Es toda alma, hombre, mujer, da lo mismo, que está en una situación extrema. Un alma en una situación extrema. Mira el concepto. Sí. En una situación de estrés, por decirlo así, después de la muerte. Qué heavy, ¿eh? Sí, claro, y justo, bueno, apoyando lo que tú decías, entonces igual después el video se vuelve, perdona, pero bastante burdo, porque muestra precisamente esa figura que tú estás diciendo que no corresponde. Muestra supuestamente una mujer de blanco, y que no se le ve el rostro, solo se ve su pelo, y en la misma actitud. Entonces, claro, quizás el único corte, que era el que tú más destacaste, tal vez era, entre comillas, el más fome, comillas, pero era el más real. Justamente. Sí. Es que, por eso te digo, no hay que pensar lo paranormal en términos del terror hollywoodense. Claro, eso, sí. ¿Ah? Sí. Realmente el fenómeno es más sorprendente, y funciona con sus propios códigos. Claro. Y generalmente es el menos espectacular, como dices tú. El más sutil. Hoy aquí un auditor nos dice lo siguiente: me contacto con usted, espero pueda ayudarme en conseguir algún teléfono de contacto de la radio ADN para informar, y aquí entra un poquito lo paranormal, mi querido amigo. De hecho, se podría decir que por ese motivo esta es una ruta maldita. Mira, para informar una seguidilla de accidentes que han cobrado múltiples vidas en un tramo de solo 100 metros. Una cuadra apenas, ¿ya? Sí, pues. Esta situación se arrastra durante décadas, mermando la fauna silvestre y la vida de los lugareños. Esto está ocurriendo aquí en Chiloé, comuna de Chonchi, Ruta 5 Sur, a la altura del sector rural de Yerba Losa. No sé si veo un error o es Yerba Loca, no sé, no creo que sea Yerba Loca. Es Yerba Losa con Z. Las autoridades han sido oficiadas incontables veces y hasta hoy no hay solución para estas lamentables pérdidas de vidas. Mira, bueno, ya hicimos la denuncia, sí, cumplimos, pero me da la impresión de que, o puede ser que es un sector que utiliza los animalitos, la fauna silvestre de Chiloé, ¿ya? Y que impacta contra vehículos, provocando obviamente la muerte de animales y personas. Ya, ok. O pasa algo más, po. O sea, yo también he conocido experiencias así. En Alemania también hay una famosa ruta maldita, donde inexplicablemente gente en sus 5 sentidos, con sus autos en excelente estado mecánicamente, no tenían motivo alguno para salirse de la ruta, volcar, etcétera, y sin embargo en ese tramo, no me acuerdo del nombre exacto de la carretera en Alemania, se siguen produciendo accidentes hasta el día de hoy. Y ninguna explicación. Hay teorías que van desde electromagnetismo, qué sé yo, hasta una especie de triángulo en las Bermudas carretero. Quizás ¿qué sucede? A ver, vamos a lo siguiente. Vamos. El otro día, hablando con una amiga que vive en una casa que tengo en Santa María, de mis abuelos, me dijo que con quien vive ella, su amiga, había llegado a la casa, y cuando entró al rato le dice: oye, ¿y el Ricardo no ha llegado o salió a comprar?
Y ella, pero si está en Santiago, ¿por qué? Lo vi saliendo del terminal de San Felipe, mirando el celular buscando quizá un Uber. Y estaba convencida que era yo por mi típico bolsón, mi ropa, el pelo largo, un rulito, la mochila, etcétera. Y mi amiga, la que está en Santiago, y ella, la que llegó preguntando, tal vez con sorpresa, me llamaron para que viera que yo estaba acá en Santiago. Pero me vio por allá. Me ha pasado 2 veces cosas así, que me dicen que me ven en otro lado, donde yo no he pasado ni he estado. Una vez me vieron en Puente Alto. Mira. Hasta me saludaron. Sí. Y respondí al saludo. Para que hubiese respondido debieron haberme llamado por el alias, por mi nombre. Muchas veces no respondo, ya que casi siempre es para otra persona. O una vez que me vieron por Plaza de Armas caminando y yo estaba en la playa. Estas son las cosas raras o secuelas también que pasan después de la caída, y que decía la madre de mi hijo. La caída. ¿A qué se refiere con la caída? Sí. Ya no veo más esa sombra, pero pasan situaciones que llegan a ser como a ti te pasan cosas extrañas, que muchos creen que al final miento, que si tengo una duda pido una señal. Ejemplo, si me encuentro una moneda es que si debo hacerlo, si me pillo un auto rojo en tal cuadra es que no, o pasa. Puede pasar el auto rojo o pillar la moneda. Y cuando la mamá de mi hijo estaba conmigo, cuando más cosas raras le pasaron. Mira, nuestro amigo tiene un fenómeno de Bardogger. Sí, oye, hace de rato que no lo ven no caminando escuchamos. en distrito, pero esto es como involuntario, así como no responde al estrés emocional del Bardogger clásico, sino que anda leseando por ahí su doble salto. Sí. Anda leseando por Puente Alto. Me recordó a la canción La Exiliada del Sur. Ya, es verdad, es verdad. Sí, sí. Sí. Mira. A ver, Okay. con la César me gustaría contar la historia de mi madre. Cuando ella tenía 12 años, jugaron de noche a la Ouija con sus vecinos del barrio en San Joaquín, acá en Santiago, en un barrio nuevo, en su momento, porque esto ocurrió en los años 60. La invitaron a jugar por una parte oscura de la misma cuadra, directo en la calle. Ella no creía nada. Siempre fue muy escéptica con este tipo de cosas. Pero le invitaron de todas maneras a este ritual de espiritismo y aceptó. El contexto es de noche y se suponía que la idea era tener miedo. La gente. Lo cual nunca le pasó hasta que terminaron la sesión. Nos comentó que en todo momento en que jugaron ese día, la Ouija le marcaba diablo, diablo y diablo. Pero ella pensó que todo era manipulado por los demás integrantes y no le dio importancia. La sesión terminó a eso de las 11 de la noche. Después de participar en la Ouija, se trasladó a la casa, en la cual todos estaban durmiendo. La casa en el primer piso tiene un baño y no hay dormitorios. Ella, antes de ir a su dormitorio en el segundo piso, pasa al baño. Y estando en el baño, comienza a sentir muchas risas en el living, y conversaciones y ruido muy fuerte. Ándate, cabrito, se trajo a toda la legión. Se asusta y piensa que le parece extraño que todos sus amigos del barrio se trasladaran al living, y piensa que la están molestando, obviamente para asustarla. Bueno, sale del baño pensando que le están haciendo una broma pesada y sale diciendo que son pesados. ¿Para qué me molestan? Y no hay nadie. Camina a la puerta de la calle, sale y no hay nadie por ningún lado. Vuelve al lugar donde estaban los vecinos del barrio y efectivamente
todos estaban ahí, en la parte donde hicieron la sesión de Ouija, y le dijeron que jamás la fueron a molestar, y que siempre estuvieron ahí. O sea, siempre estuvo sola. Ya en ese momento sí que se asustó. Siempre piensa que son fantasmas que la siguieron, pero quedó aterrorizada. Nunca más jugó el tablero de madera. ¿Ves? Está buena. Sí, bien. Se agradece. A ver. Hola. Oye, a todo esto deja comentarte una anécdota muy buena. Dale. Mientras estaba en Santiago, me llamó una contribuyente, Ya. Andrea de Renca. Ajá. Y me dijo, ¿usted es don César Parra? Sí, el que viste y calza. Oiga, que está fome el programa. Dejen de hablar de política. Oh, ya. Ah, claro, hablan de política y no, po. Y ya, pero mándeme un WhatsApp, señorita, y todo lo que usted quiere que yo arregle y lo voy a tratar de hacer dentro de mis posibilidades. No, si ya no. Yo me quedo con Pablito Aguilera. En la mañana, ok, ya. Claro. Pero escuchar historias de fantasmas. Usted está muy fome. Qué buena. Ya. Escuchando un capítulo, había una historia sobre entidades que toman la forma de algún ser querido o amigable para poder embaucar a las personas. En uno de mis casos, tuve que ir hasta Pudahuel para realizar una limpia, por las cuales no cobro ni tampoco pido nada a cambio. Y luego de revisar toda la casa, comienzo a describir los eventos paranormales que allí se sucedían. Desde rasguños en las paredes, golpes que iban de a 3, mira, código brujeril, visitantes nocturnos a un adolescente, zonas infestadas de uno con una clara presencia oscura, y luego de hacer varios chequeos con péndulo, hago uso de una vela y agua clara para ver qué había en la casa. Se coloca una vela blanca en el recipiente que lleva agua clara y sal para poder ver cosas que se esconden. Y descubro varios problemas con el dueño de casa, que por viaje al norte había sido amarrado por una bruja. Luego de eso, comienzo a revisar el lugar del dueño de casa, una bodega atrás, donde se veían sombras negras, y allí, mientras estaba conversando con la familia de qué cosas podrían hacer para limpiar o qué oraciones usar, veo una sombra negra moviéndose rápidamente desde la parte trasera de la casa a la bodega. No me dan miedo estas cosas, es parte de mi servicio. Así que fui a ver qué era con solo un miembro de la familia. Entramos a una bodega de herramientas. No. A ver. Y allí veo un niño llorando en un rincón del cuarto. Y comienzo a conversar con él. Cuando veo que comienza a reírse y a rajarse. Textual, ¿eh? Sick. Ya. Para luego aparecerse una entidad de gran tamaño, de silueta amorfa, oscura y pestilente. Sacó de un ala a quien me acompañaba. Me encierro en el cuarto, tomo un palo y dando golpes al piso, comienzo a rezar todo lo que sabía mientras esta cosa se burlaba de mis pecados pasados. Logré expulsarla y sellar la casa, pero la entidad seguía rondando el sector, dado que venía por un encargo del amante del dueño de casa, una bruja nortina, y no creo que se vaya hasta que, bueno, el dueño de casa se vaya nomás. Oh, está buena, ¿eh? Sí. Oye, sí, ahí El niño del rincón de la bodega. Oye. No hay más encima de un disfraz de algo peor, po. Sí, po. Ahora bien, hay un detalle que para mí le da credibilidad a este asunto. El tema de los golpes en el piso. Ya. Es algo muy de brujo, Ya. especialmente de los que
están tiraditos para la santería, etcétera, para los que practican disciplinas más afro-centroamericanas de la brujería. Okay. El tema de los 3 golpes en el suelo, de los golpes en el suelo con un palo, como una forma de combinar al espíritu a que se vaya, pero es un dato cierto. ¿Qué más te puedo decir? Bueno. Así que buena historia. Vamos con la próxima. Vamos. Estimado, hay otro caso del hombre del sombrero en La Pintana. Una futura medium de 7 años comenzó a verlo junto también con su abuelo. Le mandé a rezar el Salmo 91, más algunos padres nuestros y lecciones del no miedo. A mi parecer, el famoso hombre del sombrero es lo que antiguamente llamábamos el coco, o en el hemisferio norte el boogeyman. El modo de operar de esta entidad es muy similar a estas. Sigo investigando. Si tengo más informaciones se las entregaré, señor. Saludos, Paulo. Mira, interesante teoría, ¿eh? ¿Y qué tal si efectivamente el hombre de negro es la reconversión a la actualidad del coco o al boogeyman? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Ahora bien, si yo te digo, o cuando te decía, no sé si te dijeron cuando eras pequeño, César Peña, duérmete o va a venir el cuco. Sí. ¿Qué te imaginabas? A ver. Uy, no sé, pero algo malo se imaginaba uno. Algo viejo, no sé. La típica figura, el viejo saco, no sé. Que no hay una definición exacta para el cuco. Claro, una personificación, por así decirlo. Es una... A ver, yo creo que en el fondo lo que nos daba miedo cuando éramos niños era esta amenaza tan críptica. De que algo nos llevara y no pudiéramos volver a casa, no sé, una cosa así. Claro, algo indefinible. Y que no iba a ser malo. Podría ser de un, qué sé yo, un enanito horrible, un duende horrible. Que fuera. Pero algo que nos iba a llevar a un mal lugar. O sea, cualquier cosa de la fauna de Monsters Inc. Eso, sí. Cualquier cosa. Sí. Era eso. Nadie. Y por favor, mándennos ahí su opinión a redes sociales, a @César Parraguía, en Instagram o en Twitter. ¿Qué creen ustedes que era el famoso cuco con el que los amenazaban cuando niños? Va a venir el cuco. Ajá. El mito del cuco. El mito del cuco. A ver. Mira, ¿te acuerdas de la historia del famoso guardia que nos contó la historia de cuando se le apareció un jaguar debajo del escritorio? Oye, sí. Un clásico también a esta altura. No, bien. Aquí alguien lo comenta, dice, acorde a la historia de jaguares y panteras, pueden ser también familiares. Sé de muchos magos y brujas que invocan familiares con esas características. Recuerdo muy bien cuando fui atacado por un mago quien invocó su familiar para agredirme. El patio estuvo cargado por días. Ni mi perrita ni mi abuela querían ir al patio, mucho menos yo. Nuestro corresponsal, el que nos manda esta historia, relaciona la aparición del jaguar de nuestro amigo con los famosos familiares, que son básicamente, a ver, ¿cómo te lo digo? Son como los nahuales de los brujos. A su vez, ¿qué es un nahual? ¿Te acuerdas de la película Coco? Algo, sí. ¿Viste Coco, no? Sí, la vi una sola vez, nunca me la he repetido. Ya bueno, acuérdate que había una especie de poderosa serpiente emplumada que era como el familiar o el espíritu guardián de la familia. Ya. Así como el protagonista tenía el perrito, que también en su momento se transformó en su nahual. ¿Verdad? Eso es el familiar, pero para el mundo de la brujería. Ok. Perfecto. Una entidad que puedes convocar, que toma forma animal para hacerse reconocible, una figura totémica, y que efectivamente trabaja en conjunto con el brujo. Mira.
Hola César, ¿cómo estás? Soy el que te comentó que en Instagram, que te comentó en Instagram. Yo trabajo de nochero en la Torre Santa María. A mierda. Bueno, te cuento, aquí pasan muchas cosas de noche. Cuando ya no hay nadie en la torre, solo mi colega y unos maestros que hacen trabajo, pero ellos no tienen nada que ver con los ruidos y con lo que yo he visto en el subterráneo -4. ¿Estaríais solito en el subterráneo -4 de la Torre Santa María? No. Apenas he estado un rato en el -2 de acá de la radio. ¿Qué querés que te diga? Hace unos días me tomé una fotografía mirando de frente. Al mirar bien la foto, me percato que se ve un rostro de una persona plasmado en uno de los ventanales. Esa misma noche se escuchó el lamento de una mujer tipo pasos a las 1:40 de la madrugada. Yo me acuerdo cuando fui por ahí por el 98, cuando estaba investigando, cuando trabajaba en Revista Revelación. Y llegué y me paré frente a la Torre Santa María. ¿Ya? Toqué la puerta. Sí. Me abrió un guardia. ¿Ya? Y le pregunté, oiga, ¿aquí penan? ¿Ya? No, aquí no penan. ¿Cómo se le ocurre preguntar esas tonteras? ¿Ya? Pero el compañero del guardia me dijo, no, sí pasan cosas. Y de ahí se fueron relajando los dos. Hubo una tremenda tragedia ahí, la Torre Santa María. Y sí, po. Me acuerdo que lo más impactante era el famoso bombero. Claro, po. Que de repente, chica del aseo nueva, qué sé yo, chico del aseo nuevo, llega, le toca ir al piso 20, se va al aseo en la noche, y de repente en el ascensor, buenas noches, perdón, se encuentra con un bombero. Suben los dos en el ascensor, a veces conversando, comentando nimiedades del día. Claro. A veces el bombero va callado, sí. Y después hace su pega, baja y le pregunta al guardia, oye, ¿hay algún problema con el sistema eléctrico o algo así? No, ¿por qué? Porque hay un bombero en el ascensor, pues. Y ya tranquilo, así que no me asusté, no me preocupé. Y eso pasaba mucho. De hecho, a raíz de esa entrevista en terreno, logro incluir en la guía mágica de Santiago ese relato en el libro. Pero a veces hay que ser así, pues. Llegué, fui y pregunté. Vini pide pinche, como Julio César. Vamos a ver. Ya, voy por acá. Ahí estoy. ¿Le damos nomás? Veamos. Vamos para allá. Te voy a tirar la presentación, sí. Sí, a ver. Bendecida tarde. Ya. Trataré de contarte un sueño recurrente desde el día en que murió mi abuela paterna, el 18 de agosto de 1971, hasta una semana antes que falleciera mi padre, el 23 de agosto del 2011. Veamos. Ya, voy a tirar primero el más larguito. Contaré que ella falleció en la casa de mis padres en Chuquicamata. Yo el día 17 había cumplido 12 años y ella falleció el día siguiente, y desde ese día hasta el 23 de agosto del 2011 he soñado que la voy a buscar al cementerio. Yo sé que ella está muerta y la voy a buscar al cementerio, y nos vamos del gancho conversando, y donde vamos nosotros hay solo luz y lo demás es oscuridad. Y una semana antes que muriera mi padre, soñé que llegábamos a una parte muy hermosa con grandes rejas y todo, y bajábamos una escalera de caracol muy iluminada, y había un patio inmenso, y ahí había una estrella de cobre, y en el centro de la estrella era una cúpula de cristal, y habían otras personas pero se veían como etéreas, y ahí mi abuelita me decía, ya nieta, ya encontré mi tumba y te puedes ir tranquila. Y nunca más volví a soñar con ella, pero hace como un mes. Aquí va la segunda parte. Sí, hace como un mes que de repente veo a las personas y como que veo el rostro de ella y no sé qué será realmente. Pero no me da miedo, pero no sé qué será. A lo mejor tú me puedes ayudar.
Gracias. Está rara la segunda parte, po. La del sueño, muy buena. ¿Quieres escucharla de nuevo? No te preocupes, pero estaba pensando... Sí. Estaba pensando, ¿por qué ve el rostro de ella en otras personas? Bueno, yo creo que es un proceso normal eso. ¿Ya? Cuando... ¿A quién no le ha pasado? Que ha perdido a su madre, a su padre, y cree ver en una persona a lo lejos, en una persona de espalda, ¿o será mi papá? Sí. Tú sabes que está muerto, sepultado, está en el cementerio, todo lo que queráis. Sí. Pero tenéis la duda, ¿será esa persona que va caminando ahí? ¿Pero será uno que tal vez quiere ver a esa persona? No sé. Obvio, pues a eso voy. Ya, perfecto. Dale. Creo que hay un proceso en que tú tardas en... O sea, yo creo que es parte del duelo ver a tu ser querido caminando por la calle, en otras personas. Okay. Así que yo le diría a nuestra amiga que tranquila nomás, que es un proceso natural. Lo que sí te debo decir, a propósito que nos tocó este tema del sueño del ya nietecita anda a dejarme al cementerio, ya llegué a mi tumba ya, que eso lo encontré espectacular. Por favor, coméntenme al WhatsApp más 569-775-73995 o al Twitter o al Instagram @CesarParraguía. Coméntenme si alguna vez, pues esto lo estaba conversando el otro día con un amigo, con el Nicolás, estábamos ahí en Pueblo Fantasma Online conversándolo, que hay ciertas apariciones, ponte tú, bueno, la típica aparición del... ¿Te has fijado que cuando se aparece la madre o el padre a los 3 días de haber fallecido, generalmente la aparición no da contacto físico? Es muy difícil que te abrace. ¿Ya? Es muy difícil que incluso te toque. De hecho, Nicolás me contaba un sueño donde su abuelo explícitamente le decía, vengo a verte, pero no puedes tocarme. Cosa que me hizo recordar el famoso Noli Me Tangere, que es el momento en que Cristo le pide a María Magdalena que no lo toque, porque aún no ha ascendido donde su padre. Ok, sí, lo recuerdo. Ya. Entonces eso me dejó pensando, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un peligro de contaminación mientras estas personas están conformando su nuevo cuerpo glorioso? ¿Y que no pueden tocar a los humanos, a los vivos, a nosotros sucios, llenos de pecados? ¿Será por ahí? Me quedo dando vueltas, entonces quiero saber si hay más gente que ha tenido estas apariciones de fallecidos, ya sean sueños o en vigilia, y que les hayan pedido, hola, vengo acá a despedirme, pero no me toques, o que al menos hayan dado señales físicas de que no pueden ser tocados. Es un tema que me intriga bastante, el Noli Me Tangere. Porque ojo, acuérdate que Cristo nos dejó en su muerte claves del proceso de la muerte de todos nosotros. No, además, sí. Agonía, dolor, desesperación, conformidad, pero también el Noli Me Tangere, no me toques todavía. Que me hiciste recordar, a propósito de eso del no me toques y todo aquello, una historia que, bueno, te la conté por interno de alguien que yo conozco y que, a ver, sueña con este familiar que lo abraza y todo aquello, y al despertar, abrazo a abrazo, y al despertar se entera que ese familiar había fallecido ya. Entonces, había fallecido la noche anterior, por decirte, tipo 11 de la noche, una cosa así, y este sueño esta persona lo vivió, lo tuvo a las 9:30 de la mañana, por decirte. Y en el sueño es abrazado por el familiar que fallece. Entonces por eso ahí me entra la
No sé si sirve para o sea, por eso te digo, conclusión. Quizá en el fondo me da la impresión que en el sueño es más fácil. Ok. Que los abraces, que los beses, que los toques. Ajá. En la despedida, que sientas la textura del cabello, qué sé yo. Sí. Todo. Pero en estas apariciones en vigilia, o entre el sueño y la vigilia, me han llegado algunos casos de esta advertencia. No me toques. Vengo a despedirme, todo bien, te quiero mucho, pero no puedes tocarme. Ya, nos vamos a ir con un popurrí de audio. Ya. Que sea lo que Dios quiera. Aquí estamos esperando ya. A ver, ¿qué llega? Ay. Vamos. Ya, aquí estamos. Deja ubicarme, ahora como son tantos, la pantalla aquí, ya, aquí me ubiqué. El primero de 212. Ese mismo. Ya, vamos para allá. Ya. Estimado César, Ya, ¿cómo está? vamos, entonces. Mire, yo una vez fui a esa caleta en Chihualoco, bueno, muchos años atrás, y vi esa animita, pues, y conversando con gente ahí del sector, me dicen que esa animita, bueno, hay una animita ahí que corresponde a una persona que se llamaba Fernando Rodrigo Sala González. Ya él murió ahogado ahí con otras personas. Él era oriundo de Santiago, tenía aproximadamente 28 años en ese tiempo. Bueno, los otros dos se fueron a vacacionar en ese lugar porque antiguamente se colocaban carpa, toldo durante el verano. Y este muchacho, el Fernando Rodrigo Salas González, prácticamente fue tragado por el mar y nunca fue encontrado. Se hizo una búsqueda con rescatistas, personal de la Armada, personas ahí del sector que eran buzos mariscadores. Bueno, encontraron los otros dos cuerpos de las otras personas, pero el de Fernando nunca lo encontraron, y se levantó una animita ahí por la mamá. Bueno, que hasta un tiempo la gente comentaba que la mamá seguía rondando por ahí buscando a ver si el mar le devolvía a su hijo. Fue una historia muy trágica, porque nunca lo devolvió, y la mamá siempre tuvo la idea con la hija que buscaban por ahí si alguna vez el mar le podía devolver el cuerpo de su hijo, y nunca fue así. Y se levantó una animita ahí, y también al lado por ahí hay una que da referencia también a una señora que se llamaba Gladys, y esa la firmó el esposo más que nada. Pero eso fue, pues, César, como te digo, eran bañistas y cuánto que iban a acampar, ponían sus toldos, y este niño Fernando Rodrigo Sala González murió ahogado en el lugar y nunca fue encontrado. Fue buscado intensamente por personal de la Armada y buzos del lugar, mariscadores, y no fue nunca encontrado. Mira. Gracias al corresponsal. Efectivamente, sí, pues. Esto fue a raíz de que la nombramos una vez al paso. Ya. Preguntamos quién era la animita de Chihualoco. Y aquí nuestro corresponsal, hola César, yo sé esa historia, y ahí nos mandó el audio. No, se agradece. Ahora bien, es una tragedia, obviamente. Sí. Pero no puedo dejar de resaltar. ¿Cuántas veces no hay escuchado esa frase? Fue buscado intensamente por personal de la Armada. Lamentablemente sí. Sí, pues, lamentablemente. Vámonos con el próximo, a ver qué nos trae, qué sorpresa nos trae. Vamos para allá. César, lo que está contando el amigo del carabinero, sí, es verdad, a mí me pasó, incluso ya con mi hijo, yo iba para Chuquicamata, y el carabinero se me cruzó. De hecho, me pasé de largo y me bajé con el documento y le pedí disculpas por haberme pasado, pero él se me había aparecido. Así que, si queréis, me llamáis y te cuento la historia. Y tengo de testigo a mi hijo que iba conmigo. Así que, es verdad eso del carabinero de ahí ¿cómo se llama? En el 403 que dice él. Yo creo que es por ahí, un poquito más antes de llegar a la Serena. Hay un balneario hermoso para el lado izquierdo que ¿cómo se llama? Es como privado. No me acuerdo en este momento el nombre, pero sí, a mí el carabinero se me cruzó con una luz y yo pasé de largo. Frené más allá y me devolví con mi documento, le pedí disculpas y me dijo que
Me dijo, ya, pues, ¿qué querés que haga? Me dijo, ya te pasaste. Me dijo, anda con cuidado nomás y cuídate, me dijo. Y me devolví mi camión y ella está con mi hijo, si mi hijo lo vio también. Así que sí, es verdad, es la historia que está contando el hombre. Ahí tenéis, Mira, estos son, son como pequeños audios que nos llegan haciendo la rima o comentando la reacción. Historias anteriores. No, buena, bien. Oye, todo esto me hiciste acordarme con este audio del carabinero ahí. Sí. Que no sé si al final lo ubicó exactamente donde aparece, pero... Ajá. Pero bueno, creo que es cerquita de Antofagasta. Ya. Seguro que entendí. Sí. Me acordé de un amigo que es carabinero, y que siempre le gusta llamar a... Fue carabinero. Ya. Y siempre le gusta llamar a Pueblo Fantasma Online. Y nos contó una historia de que una vez iba en moto institucional. Sí. En medio del desierto, haciendo un patrullaje fronterizo. Ajá. Tú sabes que es carabinero y no el ejército el que cuida nuestra frontera. Y de repente dice que vio una especie de, en pleno día, una especie de cosa blanca, de fantasma blanco enorme, con unos brazos muy largos. Ya. Que le salió al encuentro en el camino y que casi lo agarra, Anda, ya. Y tuvo que meterle chala a la moto para que la cosa blanca no lo agarrara. La cosa humanoide con brazos largos, blancos. Ya. Y yo lo agarraba al deseo y le decía, no habrá sido que era una vendedora de tortitas curicanas que la dejaste botada ahí en medio del desierto, que estaba ofreciendo tortas, le decía. Claro. Una palomita que dejaste botada, güey. Vámonos con la próxima. Va al otro. Oye, estimado, y César, mira, esa fecha me parece que fue entre el 14 de febrero del año 99. Por ahí más o menos fue encontrado, o sea, es la fecha que ellos se aventuraron, como se dice, al mar. Fue esa fecha donde ellos entraron al mar y fallecieron, aproximadamente el 14 de febrero del año 99. Eso era lo que faltaba del otro. Esa es la continuación de Chihuahua. Sí. Ajá. Ya, voy al otro. Va. César, lo que está contando el amigo del carabinero, sí, es verdad. Mandaste... A mí me pasó. Sí, lo mandaste 2 veces. Incluso ya. Pero quiero escucharlo de nuevo, quiero escuchar la ubicación. Ya. Aquí va. César, lo que está contando el amigo del carabinero, sí, es verdad. A mí me pasó, incluso ya con mi hijo. Yo iba para Chuquicamata y el carabinero se me cruzó. Eso quería escuchar. De hecho, me pasé de largo. Iban para Chuquicamata, camino Chuquicamata, entonces hay un carabinero fantasma. Otro más. Ya, nos queda el último. Y de hecho, espérame, déjame ver la hora. De hecho, va a ser el último, porque son 9 minutos. Tú me dices. Perfecto. Ya, vamos allá. Hola, Cecitar. Espero que estés bien, estés descansando, entre comillas. Porque me imagino que una persona como tú no descansa mucho. No, en realidad. Mira, te quería contar algo que me pasó. Te lo quería contar la otra vez, pero no podía, porque cuando lo contaba, yo más que contar lloraba, porque me dejó como muy, no sé si sensible, pero me dejó mal. Mira, yo vivo acá en esta parcela, que tengo mi casa pequeña, al frente de no sé, pues a 100 pasos está mi fábrica donde yo trabajo, que ahora está cerrada por el momento. Y en la parcela en sí hay una fábrica de plástico. Entonces hay un portón grande. Entonces ese portón, antes estaba abierto, ahora permanece más cerrado. Y esto me pasó el 7 de septiembre. Vino porque, aquí yo cuando los pedacitos de las tablas que sobran, uno las echa un tarro y yo se las regalo a la gente que me pide, que me viene a pedir para hacer fuego. En invierno viene mucha gente, en el verano viene menos, pero la gente que, no sé, pues que vende papas fritas en la calle o que hace pan y me vienen a pedir despunte, que le llamamos. Ya yo les doy.
Entonces el 7 de septiembre me quedó tan marcado ese día, que fue día lunes, si no me equivoco. Viene el caballero de los plásticos, don Juan, y me dice, señora Marlene, me grita aquí a la casa. Me saludó, señora Marlene. Y yo le digo, don Juan, buenas tardes, dígame. Saluda, me dice, hay un caballero que la busca afuera. A esta hora, le digo yo. Y me dice, sí. Yo le dije, tarde, son como las 7:30, estaba claro ya, pues ya empezaba a esa hora a estar claro todavía. Y me dice, ya, voy. Y le dice al caballero, ahí viene, el caballero venía con un carrito de supermercado. Y yo le digo, buenas tardes, yo le digo, dígame. Me dice, me dice, ¿usted me convidaría un poquito de leñita? Tengo tanto frío. Sí, le digo, yo pase. Y yo le dije, ¿por qué tan tarde viene? Porque de por sí la gente viene, no sé, pues, en la mañana a las 11 o después de almuerzo. Pero en la tarde, ya le dije, yo pase, ningún problema, yo lo acompaño. Y lo llevé para el fondo donde yo tengo los tarros con despunte. Y me puse a conversar con él. Lo acompañé porque como no hay nadie me puse a conversar. Y yo le dije, ¿cómo viene tan tarde a buscar despunte? Debería venir más temprano. Es cosa que usted pregunte por mí y me van a venir a buscar al tiro, le dije yo, y yo lo hago pasar, no tengo ningún problema. Y me dice, disculpe si yo la molesté. No, le digo yo, no se preocupe. Y no se me ocurrió preguntarle el nombre, cosa que... Porque la gente yo la conozco, todos me dicen hola, pero nunca les pregunto nombre porque todas las conozco. Y yo la acompañé donde yo tengo los tambores. Y yo le dije, tan tarde, venga mañana, yo le doy más, le dije yo, venga mañana. Y me dice, no, si yo quiero ahora, porque mi viejita tiene frío y yo también. Y yo le digo, tan pálido que está. Me dijo, sí, que hace frío. Y me dice, mire, tóqueme la mano. Y me toca la mano y está bailadito. A todo esto conversamos como 40 minutos. Yo le pregunté dónde vivía. Me dijo, no, me dijo, mire, si usted camina derechito por primavera, yo me voy para el fondo, camino para allá. Ay, ahí yo le pregunté, ¿cómo estaba su señora? Me dice, sí, bien, pero tenemos tanto frío. Mucha, le dije yo, qué lata. Me dice, ¿usted conoce a la señora Ana María? Sí, le digo yo, la señora María, la de al lado. Sí, ella es mi costurera, porque ella es la señora Cosa. Me dice, ella es mi hija. Bueno, le dije yo, le dije yo, no tenía idea que era su hija. Sí, me dice. Mire, le dije yo, ¿y por qué no pasa? Le dije yo la acompaño, si quiere le llevo el carrito, yo lo acompaño al lado, porque está al lado el otro pedazo parcela, está al lado. Le dije yo, vamos, le dije yo, aprovecha a ir a verla. No, me dijo, ¿le puedo pedir un favor? Sí, le dije yo, no se preocupe. Dígale que yo vine a buscar leñita. Pero estoy bien, vaya, dígale. Yo le dije, pero vamos los dos, le dije yo, si yo le llevo el carrito. Y vamos los dos hasta el ladito, y usted aprovecha a hablar tiro, le dije yo con ella. Y me dice, no, me dice que estoy apurado porque mi vieja tiene frío. Pero pucha, le dije yo, vamos, le dije yo lo acompaño. No, porque eso me dijo, tendría que dejar el carro afuera y entrar. Yo le cuido el carrito, si es cosa que golpeemos y preguntamos por ella y la saluda. ¿Cómo no va a ir a ver a su hija y a su nieto? Le dije yo. Me dijo, no, me dijo, pero llévele un recado, me dijo. Dígale que yo vine a buscar despunte y que le doy muchos saludos y que estoy apurado porque la viejita tiene frío. Y dígale que yo amo mucho a mi nieto. Pucha, le dije yo, vamos los dos, yo lo acompaño. No, entonces yo le dije, ya, está bien, no se preocupe, yo voy y le doy su mensaje. Ya, pues, le saqué el carrito, yo le saqué el carrito de supermercado afuera que iba lleno de despunte. Y voy donde la Ana María, que es mi costurera mía. Y yo le digo, hola, ¿cómo está? Bien, señora Marlene, me dice. Oiga, le dije yo, señora Ana María, me hizo pasar y nos sentamos en el... Yo me senté, me dice, toma asiento, yo me senté en el sillón de su casa y ella quedó de pie porque estaba cosiendo. Y yo le digo, señora Ana María, necesito hablar con usted, dígame. Le dije, me comprometí con su papá que venía al tiro, por eso vengo. Y ella me quedó mirando así. Yo le dije, su papá fue a buscar despunte y andaba heladito, andaba súper helado. Y me dijo que le dijera que le mandaba saludos, que él estaba bien, que tenía frío nomás, que estaba bien y que no podía venir
aunque yo traté de convencerlo, pero no quiso. Y ella me mira fijo así, se sienta y me dice, señora Marlene, dígame, mi papá murió. ¿Qué? Le dije yo. Y me muestra una foto en blanco y negro de su papá. Y me dice él, sí, pues le dije yo, me dijo, ¿estás segura? Sí, pues hablé 40 minutos con él mientras él se llenaba el carro con despunte y conversábamos. Incluso yo le tomé las manos, él me las tomó a mí que estaba heladito. Y yo traté de convencerlo y no quiso. Y le conté todo. Y no, quedó blanca, amarilla, de todos los colores que tú quieras. Entonces yo le dije, y me muestra la foto y yo le digo, sí, él, pues sí. Yo le dije, mira, venía con un jeans, le dije, yo venía con una camisa a cuadrillé, con un chalequito de lana sin manga encima, que era medio plomizo, medio gris. Y ella me quedó mirando y me mostró la foto y me dijo que no podía creer que él había muerto hace mucho tiempo. Y me angustió tanto me angustió cuando me contó todo eso. Fue una angustia muy grande que yo tuve porque no supe yo no supe qué hacer. No sé si él me daría, entre conversación, me estaría dando un mensaje. Bueno, el mensaje que yo lo entendí claro, que decirle a su hija que la quería mucho, que él estaba bien y que quería mucho a su nieto. Porque Ana María solamente tiene un hijo. Y que no se preocupara y que estaban bien. Y fue una experiencia que a mí me dejó bien marcada, no sé. En realidad, si fuese el recado, yo lo cumplí y lo di. Pero la sensación de no sé cómo explicarlo. Que te puedo decir que yo no soy sentimental, muy sentimental para nada, pero esa experiencia me marcó. No sé, lo vi tan débil, no sé, con frío. En realidad fue una sensación muy heavy, César, una sensación heavy. No sé si tú me puedes ayudar, no sé, a darle como un sentido a lo que me pasó, no sé. Te lo cuento a ti porque yo sé que tú me puedes ayudar en eso. Y el caballero, antes de irse, me dijo, otro día vendré a buscar despunte, que es la madera. Y ahí él se fue y yo fui a donde la hija. Y de ahí ya no lo he visto más. Qué historia, güey. Linda la Marlene. Qué historia, de verdad. Así como ahora se edita Condorito de Selección. Claro. Este es Pueblo Fantasma de Selección. Sí. No, en su momento lo dijimos. Esto es obviamente el mensaje indirecto. Y lo dijimos. En el fondo el señor no desea aparecer frente a la hija. Sí. No le iba a matar de un infarto. Claro. Iba a mandar un mensaje a través de un tercero que azarosamente esta vez fue nuestra querida Marlene. Bueno, y con esa historia terminamos el capítulo hoy, mi querido amigo. Sí, oye, no, como digo, bonita historia. Me encanta la forma del relato también, que le da una credibilidad, le da un sentido de real, por así decirlo. No sé, pero se agradece mucho ese tipo de relato. Muy buena narradora, gran amiga también. Sí, de verdad. Bueno, como te digo, repetir las redes sociales. ¿Cuál? Si usted quiere compartir su historia, mándela nomás al más 569-775-73995. Ya tocayo, ahí nos la encontramos, entonces, ya madrugada de sábado. Así es. Ya, pues que estés bien. Igual, pues. Y que tenga buen turno. Muy amable, pues tú cuídate mucho por allá. Que estés muy bien. Gracias, Chau. Gracias, se agradece. Vale. Chao. Chao.